Bienvenidos a Sábados Infantiles. Hola amiguitos, bienvenidos a este programa especial para recordar un movimiento que transformó su época. Nos referimos a la Reforma Protestante y para que podamos entender algunos acontecimientos de este importante movimiento. Nuestros amigos han preparado algunas cápsulas con esta valiosa información. Compartir tu fe y sus enseñanzas que dan esperanza. Oye amigo, sí amigo tú. Oye amigo, sí amigo tú. Dios te habla hoy. Dios te envía hoy. Hola Azul, gracias por invitarme. Y qué bueno que están con nosotros, chicos, porque este mes es muy especial. Este mes recordamos que un 31 de octubre, hace muchos años, en 1517, comenzó un movimiento que cambiaría la forma de cómo se vivía la vida cristiana. ¿Te refieres a la Reforma Protestante? Así es. Esa reforma proponía volver a un cristianismo bíblico, sencillo y genuino. Y es considerado uno de los eventos más importantes de la humanidad, ¿no? Claro, porque marcó un cambio en la teología, historia, economía y política de Alemania, Europa y países occidentales. Permitió la formación de valores para construir una sociedad libre y le dio impulso a la educación, iniciando una era de progreso alrededor de todo el mundo. ¿Y qué más lograron? Pues lograron lo más importante, que cada pueblo tuviera la Biblia en su propia lengua. Esto fue clave para la transformación de su pensamiento a la luz de las Escrituras, dándoles un sentido de libertad y de justicia. Cada familia se benefició con el principio bíblico del sacerdocio universal del creyente, porque despertó en los padres el sentido de responsabilidad de instruir a sus hijos. Además, las mujeres pudieron participar en la educación en casa, en la iglesia y en otras muchas cosas. ¡Guau! Amiguitos, ¿y tú como yo? ¿Quieres saber más sobre este tema? En Familia Investiga qué otros cambios logró este movimiento. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye! ¡Bye, chicos! Hola chicos, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Te has puesto a pensar qué pasa cuando una persona muere? Su cuerpo se descompone y se convierte en polvo. Pero, ¿qué pasa con su alma? En la Edad Media, la iglesia enseñaba que las almas de las personas que morían iban a un lugar llamado purgatorio y que ahí se quedaban sufriendo por las maldades que habían cometido. No llegaban al cielo y tampoco al infierno. Así que era necesario que las familias de los difuntos pagaran una indulgencia para que los pecados de los muertos fueran perdonados y entonces pudieran salir del purgatorio y llegar al cielo. Las personas, deseando que su familiar muerto llegase más rápido al cielo, comenzaron a pagar estas indulgencias, generando muchas ganancias para la iglesia. Pero hubo un hombre que, al estudiar profundamente la Biblia, se dio cuenta que las indulgencias no tenían una base bíblica. Su nombre fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje agustino que al estudiar la carta de los Romanos leyó en el capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Lutero decidió confrontar a la iglesia, pegando en la puerta de la catedral de Wittenberg lo que se conoce como las 95 tesis, y con esto inició lo que ahora se conoce como la Reforma Protestante. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Gracias a Dios que para llegar al cielo solo necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador. Por eso, aquel ladrón en la cruz pudo escuchar la voz del Señor Jesús diciéndole: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque tuvo fe y creyó que el Señor es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Cuando las personas mueren en Cristo, su cuerpo vuelve al polvo, pero su alma está presente para el Señor. ¡Que Dios les bendiga! El movimiento de la Reforma Protestante inició en Alemania en el siglo XV, porque la sociedad alemana se convulsionaba por la corrupción religiosa, la injusticia, la inmoralidad, la pobreza y la explotación. Todo esto a causa de que la gente no tenía la palabra de Dios en su idioma. Dios utiliza a personas para hacer su obra, así que impulsó por su espíritu a Martín Lutero, John Wycliffe, a Casiodoro de Reina, a Juan Calvino y a otros muchos más para luchar y trabajar para hacer realidad una cosa de suma importancia: la traducción del texto bíblico del latín a la lengua del pueblo. La gente ya no será engañada, ya podrán leer la palabra de Dios. Al inicio hubo una protesta en contra de los abusos que se cometían dentro de la iglesia. Sin embargo, esta protesta trascendió para cambiar la diferente forma de ver, organizar y desarrollar a la sociedad, no solo en Alemania, sino en otros países. Cuando leo mi Biblia, soy valiente con Jesús porque Él me acompaña. Sus ilustraciones a color me gustan. Usando la pantalla de mi teléfono, puedo divertirme con 88 actividades digitales y 44 impresas. Mis papás me ayudan a cumplir mis metas. Además, puedo seguir a mis personajes favoritos de la Biblia. Con el código QR y la realidad aumentada, me tomo una selfie con Jesús. A mí me gusta el azul. A mí me gusta el rosa. Yo soy valiente con Jesús. Martín Lutero, como sus seguidores desde el inicio de la Reforma, promueve la lectura de la Biblia. Sin embargo, el pueblo alemán, de forma mayoritaria, es analfabeto. Para superar esta problemática, se realiza una campaña educativa. De este modo, las personas comienzan a leer la Biblia. La disciplina y la responsabilidad por la lectura trajo la libertad intelectualmente que penetró rápidamente las universidades y los centros de investigación científica. La Biblia en alemán impulsó a muchos de la Reforma a traducirlo en otros idiomas europeos. La Biblia hizo un tipo de alfabetización y gracias a la imprenta se pudo mejorar lo que hoy en día es el proceso de la educación. ¡Guau! ¡La Biblia es el primer libro impreso! Esta es la historia de Martín Lutero. Él llegó a vivir muchas experiencias y aventuras. Fue secuestrado por caballeros. Vivió escondido en un castillo.
y ayudó a grupos de monjas a escapar escondiéndolas en barriles. Pero cuando era joven, sentía en su interior que no estaba bien con Dios. Una vez un rayo casi le alcanza durante una tormenta. Pensó que iba a morir. Gritó pidiendo ayuda a uno de los santos diciendo: «Sálvame y me convertiré en monje». Sobrevivió. Así que, cumpliendo con su palabra, dejó sus estudios de abogado para convertirse en monje. Su familia y amigos decían que estaba desaprovechando su talento. En el monasterio empezó a leer la Biblia, descubriendo que era la misericordia y el amor de Dios todo lo que necesitaba para estar bien con Él. Por primera vez en su vida encontró una profunda paz con Dios. Lutero fue invitado a ser profesor de la Universidad de Wittenberg. Enseñaba sobre los libros de la Biblia y sus clases eran muy conocidas, incluso gente del pueblo iba a verlas. En esa época, la Iglesia Católica le decía a los cristianos que con buen comportamiento podían merecerse el cielo. Pero Lutero sabía, gracias a la Biblia, que ni 1.000.000 de buenas obras sirve para ganarse el perdón. Ni siquiera el Papa podía dar el perdón de Dios. Solo Dios puede hacerlo. Lutero vio que la Iglesia había dejado atrás lo que la Biblia enseñaba e incluso estaba inventando cosas para su propio beneficio. Decidió que debía enseñar en contra de estas falsas ideas. Hizo públicas sus quejas clavándolas en el lugar donde se publicaban los documentos importantes, la puerta de la iglesia del castillo. Explicó que no era posible comprar el perdón de Dios ni vivir una vida lo suficientemente buena para merecer conocer a Dios. Sus escritos mostraban que Dios quiere perdonar el mal que hemos hecho y que esto solo es posible porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a pagar el castigo que nuestro mal merece. Jesús hizo esto al morir en nuestro lugar. Las ideas de Lutero se extendieron rápidamente por Europa gracias a un nuevo invento, la imprenta. El Papa escribió un documento diciendo que Lutero tenía que retractarse de todo. Si no lo hacía, sería tratado como hereje. Lutero se negó y públicamente quemó una copia de la carta del Papa. Las ideas de Lutero tuvieron un gran impacto religioso, político y cultural. Pronto fue llamado a presentarse frente al emperador para defenderse del supuesto crimen de explicar la Biblia. El emperador declaró a Lutero como proscrito, prohibiendo su literatura. En ese momento fue cuando le rescataron y se fue a vivir en secreto a un castillo. Se vestía con armadura, se cambió el nombre por Caballero Jorge y se dejó crecer el pelo y la barba. Y se pasaba todo el tiempo traduciendo el Nuevo Testamento. De nuevo, igual que con sus escritos anteriores, la gente normal pudo comprender la Biblia por primera vez. Lutero volvió en secreto a Wittenberg. Continuó escribiendo libros y traduciendo la Biblia. Además, se casó y formó una familia. Toda Europa hablaba del mensaje de Lutero sobre la Biblia. Hoy en día, 500 años después, las verdades de la Biblia que Lutero conocía continúan impactando a millones de personas. Personas que han llegado a conocer a Dios personalmente, conociendo la paz y el perdón que Jesús nos ofrece. El perdón que Lutero encontró sigue disponible hoy. Todos podemos tener una verdadera relación con Dios gracias a un hombre, el Señor Jesucristo. ¡Wow! Me sorprende la pasión que tenía Martín Lutero por hablar desde la verdad al mundo. Sí, y no olvides que gracias a él pudimos leer la primera Biblia en otro idioma. Hoy comienzo como Martín Lutero, leyendo la Biblia. Muy buena decisión. Y aquí encontrarás las verdades que tú necesitas. No se despeguen, chicos. Seguimos en Sábados Infantiles. Hola amiguitos, bienvenidos a su sección de Aprende Más. Les traigo nuevamente unas adivinanzas. ¿Están listos? Ahí les va la primera. Me encuentras al principio de todo y nunca en nada. ¿Qué soy?
Correcto, la letra T. Ahí les va la segunda. Corre sin pies, vuela sin alas, te golpea en la cara y tú no lo ves. ¿Qué es? Correcto, el viento. Aquí les va la tercera. Son como trocitos de algodón o de vapor. Vuelan sin alas y en otoño se vuelven negras como el carbón. ¿Qué son? Correcto, las nubes. Hoy les traigo una cuarta adivinanza. Ahí les va. Es el mes que en México marca el comienzo de la siembra de granos y legumbres como trigo, soya, avena, ajonjolí, arroz y frijol. ¿Qué mes es? ¡Correcto! ¡Es octubre! ¿Sabías que en el mes de octubre el limón es uno de los cultivos con mayor disponibilidad en el país? Además, se festeja el Día Nacional de las Cactáceas, una planta muy mexicana, y el Día Mundial del Huevo, del Café y la Alimentación. En este mes también se recuerda el movimiento de la Reforma Protestante, que transformó diferentes áreas, no solo en Alemania, sino en el mundo entero. Por ejemplo, en aquella época se exigió que la educación fuera para todos, con los principios de que la instrucción fuera universal, obligatoria, estatal y gratuita como base, hecho que está vigente. La Reforma entendió que amar a tu prójimo como a ti mismo significaba cuidar del bienestar de los conciudadanos, sin considerar su origen o condición social, por lo que surgió el concepto de la ayuda social. Un ejemplo de esta labor es Dunant, fundador de la Cruz Roja, institución humanitaria ideada para proteger la vida humana y ofrecer alivio en medio del sufrimiento físico. La Reforma enfatizó la necesidad de que la Biblia fuera traducida al idioma del pueblo para que cualquier persona pudiera leerla, de tener canto congregacional para que los creyentes pudieran alabar a Dios. La predicación de las Escrituras como algo central de las reuniones de los creyentes. Los creyentes participarán tanto del pan como del vino en la comunión, y de que todos los creyentes debían involucrarse en el ministerio de la iglesia de una u otra manera. La Reforma trajo grandes cambios. Esos cambios fueron producidos al tener entendimiento de lo que la Biblia dice. Así que, amiguito, lee tu Biblia. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! promocionaba la música por razones de fe, sino él entendió su poder para difundir el mensaje. Incluso para personas que no sabían leer, se podían aprender canciones y transmitirlas rápidamente. Castillo Fuerte no fue el único himno de Lutero, sino se le atribuyen 37 himnos.
basados en salmos y pasajes bíblicos. ¡Adiós! A lo largo de su vida, Martín Lutero escribió muchos himnos, siendo el más famoso Castillo Fuerte Nuestro Dios. Él tenía un fuerte compromiso de dotar a la iglesia con himnos centrados en la palabra de Dios. Es un programa especial que haremos para conmemorar la Reforma. ¡Adiós! ¡Dios los bendiga! Hola amiguitos, bienvenidos a tu sección a crear. El día de hoy vamos a estar haciendo un vitral. Vamos a ocupar la impresión que les vamos a estar dejando ahí, que es esta, y también viene con esta impresión que dice Jesús es mi Salvador. Vamos a ocupar una hoja de acetato donde vamos a estar pegando el contorno que vamos a imprimir, o bien lo podemos marcar. También vamos a ocupar papel celofán en cuadritos de diferentes colores o del color que tú decidas, y vamos a pegarlo sobre nuestra hoja de acetato, rellenando las partes que están. Bueno, continuamos rellenando todo con nuestro papel, y después también le vamos a pegar la parte que imprimimos donde dice que Jesús es mi Salvador, y lo vamos a pegar de esta manera y vamos a rellenarlo por completo, ¿ok? Esto lo vamos a poder poner en nuestra ventana y lo podemos pegar, y es un vitral. Bueno, pues como saben, en el programa de hoy está dedicado a recordar el movimiento de la Reforma Protestante. Y hoy vamos a recordar cómo Jesús es nuestro Salvador, cómo a través de Él recibimos el regalo más hermoso que es la salvación. Un regalo hermoso que Dios nos dio a través de su Hijo amado, y Él murió por cada uno de nosotros. Y recordarlo es saber que nosotros somos salvos por amor, por el amor que Él nos tuvo a cada uno de nosotros. Bueno, pues hasta aquí la manualidad del día de hoy. Adiós. Si lees la Biblia y cantas en tu lengua materna, esto se debe a la Reforma. En 1517, los cristianos no tenían acceso a ella, ya que solo tenían acceso los que sabían hablar latín, pero el saber hablar latín en esa época solo era para los privilegiados, o sea, los ricos y los del orden eclesiástico. Si le pediste perdón a Dios sin pagar dinero, eso se debe a la Reforma, de la doctrina de sola fide, o solo la fe, que reintrodujo la verdad bíblica de que la salvación es por confiar en Dios como nuestro Salvador y no en buenas obras o penitencias. Si compruebas la verdad de un sermón con lo que dice la Biblia, eso se debe a la Reforma, sola escritura o solo las escrituras, que llevó a la comprensión de que la verdad revelada proviene de Dios y de su palabra. La Reforma usó la frase Ecclesia semper reformanda, la Iglesia se sigue reformando siempre, para indicar que el cristianismo sigue en su búsqueda de reflejar todos los valores de Cristo. Esta frase sigue vigente en la Iglesia del siglo XXI. Nos vemos la próxima. Adiós. Hola amigos de Sábados Infantiles, es un placer volverles a saludar. Soy el pastor Jorge Gálvez para esta cápsula con ustedes. Y ahora toca el tema de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? ¿Qué fue la Reforma? Bueno, cuando aquel entonces hombres como Lutero, Calvino, procuraron quitar todas estas prácticas que habían hecho que la Biblia, que el acceso a la Biblia, que poder conocer a Dios en la Biblia estaba siendo difícil, estaba siendo muy difícil. Y entonces, entre muchas cosas, lo que procuraron fue que la Biblia fuera traducida a diferentes idiomas, de forma que la gente pudiera leerla en su idioma original. Punto número 1, excelente. Punto número 2, la necesidad de entonces de, al tener la Biblia en lenguaje original,
pudiera procurar que la gente pudiera cantar, pudiera alabar a Dios también en su lengua natural y poder comprender todo lo que estaba sucediendo. Número 3, la predicación o la exposición de las Escrituras como la parte central y medular, ¿verdad? Claro, entendemos que habían costumbres y cosas que atender específicas, pero que la Biblia fuera el eje central de los mensajes. Número 4, la importancia de la legitimidad de los creyentes al poder participar en la comunión, porque igualmente pudieron entender y pudieron conocer qué es lo que estaba sucediendo, entender qué era la comunión que cuando Jesús en aquella última noche recordaba a sus discípulos que Él era esa Pascua, que Él era ese sacrificio por todos, y una vez que Él se entregó, su sacrificio perfecto trajo redención a toda la humanidad, que Él es el pan, que Él es el vino, y cuando participamos de Él recordamos su sacrificio y eso nos lleva a la responsabilidad de vivir tal y como Él ha vivido. Esto nos lleva entonces a que si podemos comprender, debemos involucrarnos todos en lo que es el servicio a Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, ir y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que Él mismo nos ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Maravilloso. Nuestro llamado es ir y hacer discípulos. Y cuando podemos comprender la Biblia, nuestro lenguaje original, nos ayuda muchísimo. Entonces, reforma es algo que se necesitó en aquel entonces, pero también me hace alusión a algunas otras reformas que no identificamos tan claramente bíblicamente, pero eran necesarias. ¿Qué tal cuando en el tiempo de Noé Dios tuvo que reformar, dar una nueva forma a la tierra, porque la humanidad se había desviado por completo? ¿Qué tal también como en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, expuestos a mucha cultura, a mucha religión, a mucho politeísmo, y entonces Dios hizo una reforma con su pueblo para mostrarles el camino para vivir? Y por último quiero hablarte de otra. En el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, cuando fue el tiempo de la reconstrucción del templo, y encontraron los rollos de la Biblia, los rollos de lo que en aquel entonces había, el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y eso trajo una reforma, una nueva forma de hacer las cosas, porque desconocían lo que Dios había dicho. Creo firmemente en que vienen tiempos también en los que necesitamos reformar nuestra mente, reformar nuestro entendimiento. El apóstol Pablo lo escribe en Carta a los Romanos, capítulo 12. Yo te animo entonces a que constantemente estemos siendo reformados, limpiados. ¿A través de qué? De la Biblia, en tu idioma, en tu lenguaje original, pero profundizar en el estudio, ahora con tantos recursos que tenemos a nuestra puerta. Reforma tiene que ver con darle una nueva forma a este mundo, a la sociedad y a las familias, a través de un cambio interno, un cambio de familia, un cambio desde el núcleo, y eso traiga una transformación a toda nuestra sociedad. Ha sido un gusto y un placer una vez más estar aquí con ustedes. De todo mi corazón estoy convencido que estas cápsulas están siendo de bendición y Sábados Infantiles esté llegando a cada vez más familias. Que Dios te bendiga.